Puse pie en las sueltas pizarras del tejado. La pendiente era muy pronunciada. Conseguí llegar a una de las claraboyas sin resbalarme. Me volví para mirar la ventana por donde había salido. Aún estaba a oscuras. Allá lejos, entre las desmoronadas chimeneas de la parte norte, se veían diversas luces. Se trataba del edificio de la Orden de Dagón, de la iglesia anabaptista y de la iglesia congregacionista, cuyo recuerdo me producía escalofríos. Como no había nadie en el patio, confié en poder salir por allí antes de que me cundiera la alarma general. Enfoqué mi linterna por la claraboya y vi que no había escalones que me permitieran bajar. No obstante, la altura no era excesiva, de modo que me dejé caer, yendo a parar a una habitación llena de polvo y atestada de cajas medio deshechas y de barriles. El lugar era lúgubre, pero apenas me produjo una impresión. Me precipité inmediatamente por unas escaleras que descubrí gracias a la linterna. Miré la hora. Eran las 2 de la madrugada. Los peldaños crujieron levemente bajo mi peso. Corrí escaleras abajo. Crucé una especie de granero en la segunda planta y llegué a la planta baja. Abundaba en ella la más completa desolación. Solo el eco respondía al ruido de mis pasos presurosos. Por fin llegué al vestíbulo. En un extremo se veía un débil rectángulo de luz que recordaba la puerta que daba a Payne Street. Tomé la otra dirección y me encontré con que la puerta de atrás también estaba abierta. Bajé 5 peldaños de piedra y me hallé al fin en el patio de losas y césped. La luz de la luna no entraba hasta aquí, pero se veía el camino sin necesidad de linterna. Algunas de las ventanas de Hillman House estaban probablemente iluminadas, e incluso me pareció oír ruido en su interior. Caminé cautelosamente en dirección a la salida que daba a Washington. Encontré varias puertas abiertas y elegí la más cercana. Atravesé un pasillo oscuro y al llegar al otro extremo vi que la puerta de la calle estaba sólidamente cerrada. Decidí probar otro edificio. Volví a tientas sobre mis pasos, pero me detuve en seco junto a la puerta del patio. Por una puerta del Hillman salía un enjambre de siluetas dudosas. Agitaban sus linternas en la oscuridad. El graznido horrible de sus voces se mezclaba con unos gritos apagados en lengua extraña. Las figuras se movían de manera incierta. Me di cuenta de que no sabía la dirección que habían tomado, y no obstante, me sacudió un escalofrío de horror. No se podían distinguir bien sus figuras, pero su andar encogido y bamboleante me producía una inexplicable repugnancia. Lo más desagradable era la figura extraña coronada con su tiara, ya familiar para mí, que avanzaba al frente de la comitiva. Al ver cómo aquellas figuras se desplegaban por todo el patio, mis temores aumentaron, y si no encontrara ninguna salida a la calle, el olor a pescado se hizo tan intenso que dudé si sería capaz de soportarlo sin desmayarme. Nuevamente me metí a tientas en busca de una salida. Abrí una puerta y entré en una habitación vacía. Las ventanas estaban cerradas, pero carecían de pestillo. Alumbrándome con la linterna, pude abrir las contraventanas. Un momento después, salté al exterior y cerré cuidadosamente la ventana, dejándola como la había encontrado. Estaba, pues, en Washington Street. Hasta ahora no se veía ni un alma, ni había otra luz que la de la luna. Sin embargo, a lo lejos, y en distintas direcciones, se oían roncos gruñidos, carreras precipitadas y una especie de pataleo que no era exactamente un ruido de pasos. No tenía que perder más tiempo. Sabía orientarme en la oscuridad, de modo que casi agradecí que estuvieran apagadas las luces de las calles, como es costumbre en las poblaciones rurales más atrasadas. Algunos ruidos provenían del sur. No obstante, persistí en mi deseo de irme en esa dirección. Sabía que encontraría gran número de portales desiertos donde podría refugiarme, caso de tropezarme con alguien. Caminaba apresuradamente, con cautela, pegado a las fachadas ruinosas. Aunque iba desaliñado por culpa de mi fuga precipitada, nada había en mí que me llamara especialmente la atención. Tal vez pudiera pasar desapercibido si me cruzaba con algún transeúnte. En Bates Street me metí en un portal abierto y aguardé a que cruzaran 2 individuos bamboleantes que venían en dirección contraria. Volví a salir enseguida y proseguí mi camino. Me acercaba a la plaza donde Elliot Street y Washington Street se cruzaban oblicuamente. Aunque ese barrio me era desconocido, me pareció peligroso a juzgar por el plano del muchacho de la tienda. La luna daría de lleno en la plaza, pero era inútil intentar evitarla. Cualquier otra dirección supondría una serie de rodeos que me harían perder mucho tiempo y supondrían más ocasiones de que me vieran. Lo único que me cabía hacer era cruzar por las buenas, imitando lo mejor posible el andar bamboleante, característico de aquella gente, y esperar que nadie se fijara en mí. No tenía ni idea de cómo habían organizado la persecución ni qué motivos tenían para hacerlo. En el pueblo parecía haber una agitación insólita, aunque estaba convencido de que todavía no se había propagado la noticia de mi huida del Hillman. Naturalmente, tenía que desviarme enseguida de Washington Street y tomar alguna otra calle en dirección al sur. El grupo que había salido del hotel en mi persecución venía sin duda tras de mí. Probablemente había dejado huellas en el polvo de la última casa
y no le resultaría difícil averiguar por dónde había logrado salir a la calle. La plaza estaba tal como yo temía, totalmente iluminada por la luna. En su centro se alcanzaban los restos de un parque rodeado de una verja de hierro. Por fortuna, no había un alma en los alrededores, pero me pareció oír un rumor lejano, procedente quizá de Town Square. South Street era una calle amplia que conducía hacia el puerto, cuesta abajo. Desde ella se tenía una gran perspectiva de mar. Deseé fervientemente que no hubiera nadie mirando hacia la calzada mientras la atravesaba bajo el resplandor de la luna. Avancé sin obstáculo. No se oía ni un ruido alarmante. Al final de la calle la superficie del agua reverberaba esplendorosa bajo la brillante luz de la luna, y al contemplarla sentí un sobresalto de terror. Allá muy lejos del espigón estaba la confusa silueta del arrecife del diablo. Involuntariamente me vinieron a la imaginación las oscuras historias que me había contado el viejo Zadok, según las cuales esta roca desgarrada daba acceso a regiones desconocidas, preñadas de horrores y monstruos inconcebibles. De improviso brotaron unos destellos intermitentes en el lejano arrecife. Eran claros y distintos, y despertaron en mí un gran pánico. Mis músculos se tensaron a punto de disiparse en alocada fuga, contenidos tan solo por una especie de fascinación semi-hipnótica, y para empeorar las cosas, otros destellos vinieron a responder desde la elevada cúpula del Hillman. Hice lo posible por tranquilizar mis nervios, porque aún seguía expuesto a cualquier mirada inoportuna, y reinicié mi pretendida marcha bamboleante. Pero mientras tuve el mar a la vista, mis ojos siguieron fijos en aquel ominoso arrecife. De momento no comprendí lo que significaban los destellos. Tal vez formasen parte de algún rito extraño que tenía que ver con el arrecife del diablo. Puede también que hubiera atracado alguna embarcación en aquella roca siniestra. Giré a la izquierda y rodeé el parque abandonado. El océano brillaba bajo una luz espectral. Encantado por el centelleo de aquellos faros enigmáticos, no lograba apartar la vista del arrecife. Fue entonces cuando sufrí la impresión más violenta hasta el momento. Fue tal mi horror que, olvidándome del riesgo que suponía, me lancé frenéticamente a la carrera por la calle negra y vacía, flanqueada de portales desiertos y ventanas y cristales. Bajo la luz de la luna había divisado en las aguas miles y miles de formas que nadaban en dirección al pueblo. Incluso podría decir, a pesar de la distancia, que aquellas cabezas y aquellos brazos que se agitaban entre las olas eran tan deformes y anormales que no encuentro palabras para describirlos. Mi carrera terminó antes de llegar a la primera esquina, porque en ese momento oí a mi izquierda el rumor inequívoco de una persecución en toda regla. Pasos energéticos, gritos guturales, ruido de motores. En el acto tuve que cambiar todos mis planes. Me habían cortado mi huida por la carretera sur, de modo que debía buscar otra salida de Innsmouth. Paré y me refugié en un portal abierto. Después de todo, había tenido la suerte de salir de la zona iluminada por la luna antes de que mis perseguidores aparecieran por la esquina. La segunda reflexión que me hice fue menos afortunada, puesto que la persecución se llevaba a cabo por otra calle. Era evidente que no me seguían los pasos. No sabían dónde me encontraba, pero no cabía duda de que su conducta obedecía a un plan general encaminado a cortarme la salida. Esto requería que se vigilasen todas las carreteras por igual, lo que me obligaría a huir a campo otra vez y mantenerme alejado de todas las carreteras. Pero ¿cómo escapar si toda la región era espantanosa y estaba plagada de canales y marismas? Durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación, angustiado por la rapidez con que aumentaba el tufo insoportable de pescado. En ese instante recordé el ferrocarril abandonado de Innsmouth a Rowley, cuya sólida línea de balasto, cubierta de zarzas, se extendía aún hacia el noroeste, desde la ruida extensión situada junto a la garganta del río. Era posible que no se les ocurriera pensar en ella, puesto que las tupidas zarzas la hacían casi impracticable. Desde la ventana del hotel la había contemplado y conocía su situación exacta. Los primeros tramos eran demasiado visibles desde la carretera de Rowley y desde cualquier torre del pueblo, pero quizá pudiera arrastrarme entre la maleza sin ser visto. En todo caso, este era el único medio de evasión disponible. No tenía alternativa. Entré al vestíbulo de la misma casa desierta en cuyo portal me había resguardado y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema que tenía era llegar a la antigua vía del tren. Lo mejor sería avanzar hasta Babson Street, girar luego al poniente hasta Lafayette Street, dar un rodeo en vez de cruzar la plaza como antes y desviarme a continuación hacia el norte, zigzagueando por Lafayette, Bates, Adams y Bank Street. Esta última calle bordea la garganta del río y conduce hasta la misma estación. Metiéndome por Babson Street, evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia. Eché a correr y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme por Babson Street sin que me vieran. Aún se oía cierto alboroto en Federal Street. Al mirar hacia atrás me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir. Ansioso por llegar a Washington Street, continué corriendo con la esperanza de no encontrarme con nadie en el camino. En la esquina de Babson Street
Vi con sobresalto que una de las casas estaba habitada, a juzgar por las cortinas de una de las ventanas, pero no había luces en el interior y pasé sin problema. En Babson Street, que es perpendicular a Federal Street, corría el riesgo de ser visto. Por tanto, me pegué cuanto pude a los torcidos y ruinosos edificios. 2 veces me detuve en un portal, al notar que aumentaban los ruidos tras de mí. El cruce de las 2 calles se abría amplio y desolado bajo la luna, pero mi camino no me obligaba a cruzarlo. Durante el segundo que estuve parado, comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos. Poco después, pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por Elliot Street entre Babson y Lafayette. Un momento después, y precedida de una insoportable tufurada de pescado, desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaba torpemente con la misma dirección. Sin duda, era el grupo destinado a vigilar la salida hacia Ipswich, puesto que dicha carretera es una prolongación de Elliot Street. Entre ellos iban 2 figuras envueltas en inmensas túnicas, una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente a la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos. Me pareció que aquella criatura caminaba a saltos. Cuando desapareció el último de la expedición, seguí mi camino. Atravesé la esquina de la calle Lafayette y crucé en 4 saltos Elliot Street. El alboroto se oía ahora más lejos, por Turner Square. Lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle South que bordeaba el puerto, pero no tenía otro remedio. Si quedaba algún rezagado en Elliot Street, lo más probable sería que me descubriese inmediatamente. En el último momento, decidí que era mejor aminorar la marcha y cruzar como antes, siguiendo el andar bamboleante de los nativos de Innsmouth. Al momento que apareció de nuevo la vista del mar, esta vez a la derecha, me propuse firmemente no mirar, pero fue imposible. Mientras caminaba con paso vacilante, pegado a las fachadas, me volvía de cuando en cuando y miraba de reojo. No había ningún barco a la vista, lo que, a decir verdad, no me sorprendió. En cambio, me quedé perplejo al descubrir un bote de remos que ponía proa a los muelles abandonados. Iba cargado con un bulto envuelto en un paño de hule. Los remeros, cuyas siluetas se vislumbraban en la lejanía, tenían un cuerpo especialmente deforme. Aún se distinguían algunos nadadores en el agua. Muy lejos, en el negro arrecife, se veía un débil resplandor fijo, distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente. Era un resplandor extraño, de un color que no fue imposible identificar. Por encima de los tejados asomaba la alta cúpula del Hillman, completamente oscura. El olor a pescado, que había disminuido últimamente, comenzó pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable. No había terminado de cruzar la calle cuando vi que a lo largo de Washington Street avanzaba un grupo procedente del Distrito Norte. Cuando llegaron a la amplia explanada desde la cual acababa yo de contemplar el pavoroso panorama bajo la luna, pude fijarme en ellos sosegadamente, sin que me vieran. Desde la distancia de una manzana de casas tan solo, me quedé aterrado ante la bestial deformidad de sus rostros, ante su forma casi animal de andar. Uno de los individuos andaba exactamente igual que un mono. Sus largos brazos rozaban el suelo de cuando en cuando. Otro, envuelto en extraños ropajes y tocado con una tiara, avanzaba a saltos. Me pareció el mismo grupo que había visto en el patio del Hillman House. Era, pues, la patrulla que más seguía de cerca mis pasos. Algunos se volvieron en mi dirección, y yo me sentí petrificado en el mayor terror. Con un esfuerzo supremo, seguí la marcha bamboleante que había adoptado. Todavía ignoro si me vieron o no. Si me vieron, mi estratagema debió de dar resultado, porque cruzaron la explanada sin cambiar de dirección, y sin dejar de gruñir y farfullar en una jerga gutural y repulsiva absolutamente incomprensible. Una vez a resguardo en las sombras, seguí corriendo como antes, y dejé atrás las casas ruinosas y fantasmales de aquel barrio desolado. Después crucé la otra acera, doblé la esquina siguiente y me metí por Bates Street. Pegado a los edificios, pasé por delante de 2 casas en cuyo interior había una luz. Una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior, pero no me vio nadie. Al cruzar por Adams Street sentí cierta tranquilidad, aunque me llevé un susto repentino al ver salir a un hombre de un portal oscuro y venir directamente hacia mí haciendo heces. Pero iba demasiado bebido y ni siquiera me llegó a ver. De esta forma llegué sano y salvo a las lúgubres ruinas de los almacenes de Pine Street. Ni un alma se veía en la absoluta quietud de la calle junto a la garganta del río. El ruido sordo del salto de agua ahogaba por completo el rumor de mis pasos. Había una buena distancia hasta la estación derruida. Los muros de ladrillo de los almacenes me parecían aún más amenazadores que las fachadas que había dejado atrás. Finalmente, llegué a los arcos de la antigua estación, o lo que quedaba de ellos, y me fui directamente al extremo donde comenzaba la vía. Los raíles estaban muy oxidados y llenos de orín, aunque casi intactos. Más de la mitad de las traviesas estaban aún en buenas condiciones. Andar era muy complicado, y aún más correr, por una superficie como esa.
De todos modos procuré adoptar mi paso al terreno, hasta que logré caminar con cierta rapidez. Durante un trecho, la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo. El estado de este puente determinaría mi camino a seguir. Si era posible lo cruzaría, si no, tendría que aventurarme otra vez por las calles y buscar el puente más cercano si aún era practicable. El viejo puente brillaba a la luz de la luna. Las traviesas se encontraban en buen estado, al menos en el primer tramo. Encendí una linterna y entré. Una nube de murciélagos despavoridos pasó por encima de mí y estuvo a punto de derribarme. A mitad de camino vi un peligroso vacío entre las traviesas. Por un momento pensé que no lo podría salvar. Finalmente me arriesgué, di un salto desesperado y afortunadamente caí bien del otro lado. Respiré con alivio cuando salí de aquel túnel horrible. Los viejos raíles cruzaban River Street, después describían una curva y se adentraban en una zona cada vez menos urbanizada, en la que a la vez disminuía también el nauseabundo olor a pescado que reinaba en todo Innsmouth. La gran profusión de matorrales y zarzas me obstaculizaban el paso y me desgarraban las ropas, aunque no por eso dejaba yo de agradecer su presencia, porque podían servirme de escondrijo en caso de peligro. No ignoraba que una buena parte de mi camino era visible desde la carretera de Rowley. Al poco tiempo empezó la región pantanosa. La vía pasaba sobre un terraplén de poca altura cubierto de una maleza algo menos tupida. Posteriormente seguía una especie de isla de terreno firme, algo más elevado, y la línea la atravesaba encajonada en una zanja obstruida por arbustos y zarzas. Daba gusto caminar protegido por la zanja, teniendo en cuenta sobre todo que, según había podido apreciar desde la ventana del Hillman, la línea férrea se hallaba en este punto peligrosamente próxima a la carretera de Rowley, la cual venía a cruzarla al final de la zanja para desviarse después y perderse de vista. Pero de momento debía actuar con suma prudencia. Antes de entrar a la zanja miré a mis espaldas. Nadie me estaba siguiendo. Los viejos campanarios y los tejados ruinosos de Innsmouth resplandecían grandiosos y etéreos bajo la mágica luz de la luna. Esta visión me hizo pensar en el aspecto que debió tener el pueblo antes de que la tenebrosa sombra se abatiera sobre él. Luego miré el campo, y lo que vi me heló la sangre. En un principio creí observar cierto movimiento ondulante allá lejos, hacia el sur. Era como si una muchedumbre interminable saliese del pueblo por la carretera de Ipswich. La distancia era considerable y no se distinguía con exactitud, pero no me gustó nada aquella columna en movimiento. Ondeaba demasiado y relucía asombrosamente bajo la luna de poniente. Incluso me pareció oír ruidos y voces, pero el viento me impidió cerciorarme. Era algo así como un patear y rugir de bestias, peor aún que los gruñidos de las patrullas del pueblo. Por la cabeza me pasó toda clase de situaciones y cosas desagradables. Pensé en aquellos seres aún más deformes que, según decía, se ocultaban en las casas miserables del puerto. También me vinieron a la imaginación los terribles nadadores que había vislumbrado confusamente en el agua, a juzgar por los grupos que había visto hasta el momento y a los que con toda seguridad habrían salido por las demás carreteras. El número de mis perseguidores debía de ser inconcebible, sobre todo teniendo en cuenta que Innsmouth era un pueblo casi deshabitado. ¿De dónde salió esa densa multitud que formaba aquella marea ondulante y lejana? ¿Acaso los vetustos edificios supuestamente desiertos rebosaban efectivamente de una vida insospechada y oculta? ¿O es que había desembarcado una legión de seres extraños de aquel arrecife del infierno? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Serían las patrullas de las otras carreteras igualmente numerosas? Me adentré en la maleza de la cortadura y me esforzaba por abrir camino con dificultad, cuando otra vez se extendió el abominable olor a pescado. ¿Había cambiado el viento repentinamente y venía ahora de la mar? Así debía ser, en efecto, porque también empezaron a oírse horribles murmullos guturales en estos parajes, hasta entonces silenciosos, y una cosa distinguí que me desagradó aún más, un ruido blando, como el de un animal que caminara a saltos por un suelo mojado. No sé por qué, lo asocié con aquella ondulante columna que se movía en la carretera de Ipswich. No dejaron de aumentar los ruidos y el olor, de manera que me paré mortalmente asustado, dando gracias al cielo de hallarme cubierto en la zanja. Recordé que era en este punto donde la carretera de Rowley cruzaba la vía, antes de alejarse definitivamente. La horda se acercaba, así que me tumbé en el suelo y decidí esperar a que pasara y se perdiera a lo lejos. Gracias a Dios, aquellas criaturas no empleaban perros para rastrear, aunque bien mirado, de poco les habría valido con el olor que imperaba en toda la región. Encogido bajo los arbustos, me sentí seguro aún cuando sabía que mis perseguidores cruzarían la vía por delante de mí a menos de 100 metros de distancia. Yo podría verlos, pero ellos a mí no, a no ser que se diera una terrible casualidad. Me petrifiqué ante la idea de verlos cerca. Contemplé el terreno bañado por la luna, por donde pronto habrían de desfilar, y pensé que aquel trozo de naturaleza iba a verse irremediablemente contaminado para siempre. Sin duda se trataría de los seres más monstruosos y horribles que cobijaba el pueblo de Innsmouth.
No me sería agradable recordar el espectáculo después. El hedor se hizo más opresivo, los ruidos fueron en aumento, hasta convertirse en una bestial algarabía de graznidos, aullidos y ladridos, sin el menor asomo del lenguaje humano. ¿Eran realmente esas voces las de mis perseguidores? ¿O llevaban perros después de todo? Sin embargo, yo no había visto ningún animal de 4 patas en mis paseos por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. Jamás me atrevería a mirar las monstruosas criaturas que lo producían, mientras los oyese caminar o saltar por delante de mi escondite. Mientras aquellos seres horribles no se perdieran en la distancia, mantendría los ojos firmemente cerrados. La horda ya estaba demasiado cerca. El aire vibraba de roncos gruñidos. El suelo casi se estremecía al ritmo extraño de sus pisadas. Contuve la respiración y concentré todas mis fuerzas en mantener los párpados apretados. Ni siquiera hoy puedo decir si lo que sucedió a continuación fue una espantosa realidad o tan solo una pesadilla. Las ulteriores medidas represivas tomadas por el gobierno a consecuencia de mis denuncias desesperadas permitirían suponer que, en efecto, se trataba de una terrible realidad. Pero ¿no es posible también que retorne una alucinación en una atmósfera irreal e hipnótica como la que envolvía aquella ciudad poblada de espectros? Lugares como ese conservaban propiedades extrañas y tal vez sus tenebrosas tradiciones afecten a la mente de los hombres que se aventuran por sus calles desoladas y hediondas, sus techumbres vencidas y sus campanarios desmoronados. ¿Acaso no es posible que un germen de locura contagiosa aceche en lo más profundo de Innsmouth como una maldición? ¿Quién sería capaz de saberlo con certeza después de haber oído la confesión de Zadok Allen? Por cierto, que las autoridades del gobierno nunca encontraron al desdichado Zadok ni supieron explicar su destino. ¿Dónde acaba la locura y empieza la realidad? ¿Es posible que incluso mi último temor no sea más que una engañosa ilusión? Pero intentaré describir lo que creí ver aquella noche, bajo la burlesca luz de la luna, el desfile de toda una cohorte de endriagos que, en realidad o no, apareció por la carretera de Rowley mientras permanecía agazapado entre las zarzas, porque como es natural, mi idea de permanecer con los ojos cerrados fracasó estrepitosamente. Era ridículo proponerme una cosa así. ¿Cómo iba a estarme sin mirar mientras una legión de seres deformes cruzaba a saltos torpes, aullando y croando a 100 metros escasos de donde me encontraba yo? Antes de que aparecieran, me creía capaz de afrontar lo peor. Ya había visto bastantes cosas desagradables en el término de un día, y no imaginaba que fuera posible que superasen en monstruosidad y deformidades a los que me habían perseguido por las calles. Logré mantener los ojos apretados hasta que el ronco clamor se hizo ensordecedor. Pasaban en ese momento por delante de la zanja, en el cruce de la carretera y la vía. Entonces no pude aguantar más y abrí los ojos. Eso fue el fin. Desde entonces siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre y que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre. Ni dando crédito al extraño relato del viejo Zadok en sus menores detalles, habría podido imaginar la realidad demoníaca y blasfema que presencié. Intencionadamente estoy procurando soslayar el horror de describirla. Es posible que sobre este planeta se hayan engendrado tales abominaciones y que unos ojos humanos hayan visto en carne y hueso lo que hasta ahora pertenecía solamente al reino de la pesadilla y la locura, y sin embargo lo vi. Era una manada infinita de seres humanos que avanzaban a brincos, graznando y balando bajo el reflejo espectral de la luna. Una zarabanda grotesca y maligna de delirante fantasía. Unos tenían enormes tiaras doradas, otros iban ataviados con ropajes extraños. Había uno, el que iba en cabeza, que vestía una amplia levita que no conseguía disimular su enorme joroba, y un pantalón a rayas. Un sombrero de fieltro coronaba el bulto deforme que hacía las 3 veces de cabeza. Tenían todos una tonalidad de gris verdoso, con el vientre blanquecino. La mayoría era de piel reluciente y resbaladiza, y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide, pero sus cabezas parecían de pez, con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás. A ambos lados del cuello les palpitaban las agallas, y sus grandes arpas tenían dedos palmeados. Brincaban de manera irregular, unas veces erguidos, otras a 4 patas. Su voz era una especie de aullido o graznido, pero evidentemente constituía un lenguaje con todos los matices de expresión que les faltaban a sus semblantes impasibles. Pese a todo, a esa monstruosidad, me eran de alguna manera familiares. Muy bien sabía yo quiénes eran. ¿Acaso no tenían aún fresca en mi memoria la imagen de la tierra de Newburyport? Se trataba de los mismos peces ranas, cuyas imágenes abominables ornaban la joya de oro, pero vivos y en todo su horror. Y de repente comprendí el efecto demoledor que tuve al ver al sacerdote de la tierra que vislumbré en la cripta de la iglesia. Era la visión fugaz de la horda impura. Se contaban por miles, abominables, aunque desde mi escondite no podía llegar a ver toda la carretera. Menos mal que al cabo de unos instantes se borró de mi mente esa visión terrible, aunque fue porque sufrí un desvanecimiento misericordioso, algo totalmente desconocido para mí hasta ese momento.